Vamos a hablar del asteroide que probablemente pueda impactar en la Tierra en el año 2032. Seguramente habréis oído en las noticias, en los medios de comunicación, en redes sociales, que un asteroide con el nombre 2024 YR4 o 2024 IR4 tiene unas probabilidades relativamente altas de impactar en la Tierra en el año 2032. Bien, lo que quería hacer con este vídeo era hablar sobre este asteroide de una manera más tranquila, de una manera menos mediática, porque seguramente os habréis dado cuenta que ahora mismo ya no se habla, se ha dejado de hablar de este asteroide. Y no es que haya desaparecido, sino que ya no interesa. Porque en su momento, cuando nos encontramos por primera vez con este asteroide, las probabilidades de impacto eran las más altas que habíamos visto en cualquier asteroide que hayamos medido, y estas probabilidades de impacto iban a la alza. Iban subiendo del 1 al 2, incluso creo que llegaron al 3,5% de probabilidades de impacto en la Tierra. Y esta situación seguramente, o existe una posibilidad de que os haya dado miedo. Quería comentar que este miedo es perfectamente válido. Estamos hablando de un objeto que puede causar bastante daño, un daño del tamaño de una ciudad mediana o un ciudad un poco más grande. Pero aún así puede causar mucho daño humano. Pero también quería comentar con este vídeo que es posible que buena parte de ese miedo no venga de vuestro interior, sino que es posible que venga de los propios medios de comunicación, de las propias redes sociales, de las propias noticias. Porque suele ocurrir, sobre todo con los eventos peligrosos astronómicos, que se suelen crear una serie de fantasías, en mi opinión bastante morbosas, sobre la destrucción de la Tierra o sobre eventos que puedan causar daños a la humanidad. Porque los eventos peligrosos en astronomía suelen estar lo suficientemente lejos, tanto en tiempo como en distancia, como para poder fabricarte estas fantasías sobre qué podría ocurrir, cómo se podrían destruir las cosas, pero no lo suficientemente cerca como para tratarlo como un miedo real, como un miedo del que tengamos que preocuparnos. Y esto lo podemos ver porque ya no se está hablando de ello, ya no se habla de este asteroide, porque las probabilidades han bajado considerablemente. Las probabilidades ahora mismo están por debajo del 0,01% de probabilidades de impacto y siguen bajando según vamos tomando más medidas. Entonces, ya no se habla de ello, porque ya no hay miedo que vender, ya no hay miedo con el que jugar y con el que crear estas fantasías morbosas. Entonces, ahora que ha pasado esta tormenta, ahora que ha pasado toda esta tormenta mediática, pues quería hablar un poco de la historia de este asteroide y por qué en su momento sí que nos preocupó, por qué lo seguimos vigilando, pero aún así éramos cautelosos a la hora de hablar de este objeto, del 2024 YR4. Bien, este asteroide es un asteroide que mide entre unos 40 y unos 100 metros, del tamaño de un avión comercial. Y lo encontramos hace poco, de ahí su nombre 2024, y lo encontramos que se dirigía con una probabilidad alta del 1% de impactar con la Tierra en el año 2032. 1% puede parecer poco, pero sí que es verdad que es la probabilidad más alta que nos hemos encontrado hasta la fecha con cualquier asteroide que hayamos medido. Entonces nos pusimos a medirlo y nos pusimos a vigilarlo. Incluso se llegó a activar un protocolo que llamaba a todas las naciones a llamar a todos sus equipos de astronomía, tanto astronomía profesional como astronomía amateur, gente que tiene su propio telescopio, a tomar medidas y aumentar la precisión de la órbita de este asteroide. Y ocurrió algo que en la comunidad científica esperábamos. Nosotros esperábamos que las probabilidades aumentasen cada vez que según nuestros datos mejorasen. Porque hay una pequeña paradoja aquí estadística que ahora os explico. Pero rápidamente los medios de comunicación tomaron esta subida de probabilidad como el fin del mundo. Como que en 2032 iba a impactar en Navidades y nos íbamos a quedar sin Navidad o que iba a causar mucho daño. Bien,
nosotros la comunidad científica sí que nos esperábamos un aumento de probabilidades, pero luego una bajada repentina de probabilidades. Suele ocurrir con este tipo de mediciones. Para verlo, imaginaos que aquí tenemos la Tierra, ¿vale? Ocupando un pequeño espacio, una pequeña área. Y luego, imaginaos que tenemos un área de dibujo muy grande alrededor de la Tierra, o cerca de la Tierra. Este área es todas las zonas por donde puede pasar el asteroide, todas las zonas por la que la órbita del asteroide va a cruzar. Bien, al principio este área era muy grande porque teníamos pocos datos, porque nos era muy difícil medir el asteroide y teníamos poca precisión. Bien, según iban avanzando las medidas, íbamos tomando más medidas, íbamos juntando más datos, esta precisión mejoraba. Entonces este área se iba haciendo más pequeñito, acercándose más al punto real por el que iba a pasar el asteroide. Bien, como veis, este área empieza a ser más pequeñita, pero el área de la Tierra se mantiene igual. Entonces, según este área se va haciendo más pequeñita, vamos teniendo mejor datos, la Tierra se queda en el mismo tamaño, lo que significa que proporcionalmente la Tierra va ocupando más espacio del dibujo del asteroide, cada vez más. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando la probabilidad de impacto. Ahora lo que ha ocurrido es que ese área se ha hecho tan pequeña que la Tierra se está quedando fuera del área de dibujo, de por donde puede pasar el asteroide. Entonces las probabilidades han bajado considerablemente, como os decía, por debajo del 0,01% de probabilidades. Y llegará a un punto en el que será tan pequeña que seguramente salga del área de la Tierra. Entonces, estamos hablando ahora mismo de un asteroide que en su momento tenía una peligrosidad alta, en el sentido de que era la probabilidad más alta que habíamos encontrado un asteroide, pero que ahora mismo es un asteroide más. Es un asteroide que va a pasar bastante cerca, y con bastante cerca me refiero en una posición entre la Luna y la Tierra, y ahí estamos hablando de casi 400.000 kilómetros de espacio, pero va a ser un asteroide que va a pasar volando cerca de la Tierra sin llegar a impactar con la Tierra. Incluso ahora mismo, según he leído, hay más probabilidades de que impacte con la Luna que impacte con la Tierra, pero siguen siendo unas probabilidades extremadamente bajas y que siguen bajando, porque cada vez tenemos más datos. Bien, nosotros, una duda que nos puede surgir aquí es ¿por qué nos estamos enterando de esto ahora? ¿Por qué la comunidad científica, por qué tenemos tantos telescopios y tantos científicos midiendo y por qué nos enteramos ahora? Bien, este tipo de asteroides son demasiado pequeños y demasiado oscuros como para poder detectarlo fácilmente. Lo hemos detectado hace poco porque está relativamente cerca de la Tierra y está relativamente cerca del Sol. Brilla lo suficiente como para que podamos verlos. Los asteroides más grandes, de tamaños kilométricos, los tenemos vigilados y sabemos que no van a impactar con la Tierra porque están cerca del cinturón de asteroides y no nos van a impactar. Pero estos pequeños asteroides sí que es verdad que son más difíciles de observar. Por eso, en la comunidad astronómica cada vez se están haciendo más, más proyectos y más programas que observan el cielo constantemente. Incluso se está hablando muchísimo, o se está haciendo mucha actividad en ciencia ciudadana. Gente que con sus telescopios, por pequeño, por grande, por malos o buenos que sean, están mirando constantemente el cielo. Gente que está también vigilando las distintas imágenes que vemos en el cielo, que está creando programas para detectar asteroides que se nos puedan escapar de otra manera. Entonces cada vez nos preocupa más vigilar el cielo y vigilar los asteroides, porque sí que es verdad que son un peligro real, en el sentido de que si un asteroide se dirige hacia la Tierra, nos puede causar daño. Entonces, la comunidad científica sigue vigilando y cada vez intenta vigilar más. Y además, también se han hecho pruebas exitosas en las que se ha movido la órbita de un asteroide y se ha podido cambiar su dirección, donde apunta. No estamos hablando de lanzar explosivos al espacio, estamos hablando de misiones como DART, D-A-R-T, que es dardo en inglés, que lo que ha hecho es lanzar una pesa o un contrapeso, una pesa, muy rápido contra un asteroide y ha conseguido moverlo un poquito de su órbita, lo suficiente como para desviarlo kilómetros y kilómetros en el futuro. Entonces la comunidad científica
Sí que es verdad que nos preocupa este tipo de situaciones, sí que es verdad que las tenemos que vigilar constantemente y estamos desarrollando medios para poder afrontar el problema que pueden ser los asteroides, pero nos vamos guiando con los datos, con las observaciones y siguiendo protocolos más ordenados. Entonces, este vídeo lo quería hacer un poco para hablar sobre los eventos científicos, sobre cómo tratar los eventos científicos. Porque a los medios de comunicación, sobre todo a las noticias, les encanta vender y jugar con ese miedo. Como decía antes, crearse esas fantasías morbosas. Entonces va a hacer lo posible para intentar haceros llegar ese miedo. Va a agarrar cualquier pequeña palabra, va a agarrar cualquier pequeño evento fuera de contexto para intentar daros miedo. Entonces, en estos casos, recomiendo, o lo que normalmente recomendamos siempre, es, en la comunidad científica diciendo recomendamos, es contrastar datos. Es leer muchos periódicos, ver muchas noticias, atender a muchos medios de comunicación, escuchar a divulgadores y a divulgadoras científicas y leer directamente de los datos, si es posible. Así podréis haceros una idea general de todo lo que está ocurriendo, haceros una idea, digamos, más realista, sin distintos intereses, sin distintas intenciones de los distintos medios de comunicación. Y recomiendo mucho, sobre todo, ir con escepticismo e ir con ganas de aprender a informarse, con ganas de, por ejemplo, si hay datos que no sabemos ver, porque es verdad que los datos científicos pueden ser algo complejos, buscar maneras, medios, gente que esté hablando de cómo ver esos datos, cómo estudiar esos datos, pero sobre todo esas ganas de aprender, esas ganas de aprender a informarse. Sobre todo para que os podáis crear vuestra propia idea, con información y con datos. Porque entiendo que esto es una situación difícil de tratar, porque por una parte es difícil tratar estos datos científicos, es difícil informarse sobre ellos, y también tenemos una comunidad científica que, seamos sinceros, es muy elitista. Se cree que está por encima del público general. Es verdad que ahora mismo tenemos una generación de divulgadores y divulgadoras que está cambiando esta situación y que está buscando maneras de aportar este conocimiento científico a todo el mundo, de traer conocimiento científico más complejo y digamos, de trabajar con metáforas, trabajar con comparaciones, trabajar con distintas ideas que todo el mundo pueda entender. Y se está convirtiendo la divulgación en una puerta a esta ciencia. Pero todavía queda ciencia elitista, todavía queda gente que se cree que si no estudias ciencia no mereces, no eres digno del conocimiento científico. Y ante eso digo, y una mierda, el conocimiento científico debería ser, y yo creo que es, por y para todo el mundo. No deja de ser una curiosidad, no deja de ser una exploración de la humanidad, una manera de ser curiosos y de ser curiosas ante el universo y todo lo que existe. Entonces, eso, buscar vuestras ideas, buscar vuestra información, buscar vuestros datos de manera conjunta, de tantas fuentes como sea posible, y sobre todo que os guste, si queréis, aprender a informaros. Es la mejor manera de poder disfrutar de cosas como la ciencia, o más allá de la ciencia, de poder disfrutar de cosas curiosas o de distintas disciplinas del conocimiento humano. Y sin que os lleguen a vender una idea. Sobre todo eso, fabricaros vuestra propia idea, respaldada por datos, por información y por lo que os guste.
Entonces, eso es lo que quería comentar hoy. Realmente tenía planeado la idea de qué hablar, pero me he dado cuenta que no tengo planeado dónde acabar. Entonces, gracias por acompañarme en esta pequeña reflexión. Y si os quedan más dudas, si os sigue dando miedo ese asteroide, si queréis que os explique más cositas sobre el asteroide, cosas más específicas, todas esas preguntas son perfectamente válidas. No hay ninguna pregunta tonta, no hay ninguna pregunta incorrecta, porque no deja de ser una pregunta, ganas de aprender. Entonces podéis dejarlas en los comentarios o lo que queráis y vamos hablando. Así que espero que este vídeo os haya llamado un poco a aprender un poco sobre la ciencia o más allá de la ciencia. Así que nada, esto es Namika y espero que tengáis un buen día, una buena semana, un buen todo. Nos vemos. Ay.